Ok, entonces ahora sí nuevamente con ustedes el doctor Juan Carlos Sosa Purra. Ok, buenas noches. Bueno, básicamente yo creo que es importante que hablemos, primero que nada, de lo que acaba de suceder con el laudo arbitral que sentenció a favor de la empresa Exxon. Vengo ahorita precisamente a hablar en CNN sobre ese tema y me gustaría hacer unas reflexiones sobre eso porque vi que el ministro, el canciller, el que fue hasta hace poco ministro y presidente de PDVSA, este señor Ramírez, estaba ya tergiversando los hechos nuevamente, tratando de confundir al país, haciéndole creer que esto fue una victoria de PDVSA, una victoria de Venezuela, cuando es precisamente la confirmación de la arbitrariedad de PDVSA, la arbitrariedad con que funciona este régimen, que en el año 2007, de manera totalmente unilateral, decidió expropiar los activos de varias empresas petroleras en el país y respetando los contratos que se habían firmado y sobre todo y respetando a la contraparte, pues, por la forma unilateral como lo hizo, sin que hubiese habido previamente un proceso de negociación con esas empresas. Se engañó al país diciéndole que lo que se estaba haciendo era favorable para Venezuela, cuando en lo absoluto era todo lo contrario, era un golpe muy fuerte que estaba recibiendo todo lo que es el negocio petrolero venezolano. Pero en fin, Exxon se fue muy molesta con PDVSA y con Venezuela y introdujo un caso muy importante ante el Centro de Resolución de Conflictos del Banco Mundial, que básicamente es un organismo de arbitraje en el cual las partes en conflicto escogen cada una un árbitro y entre esos dos árbitros escogen un tercero. Entonces, bueno, básicamente es un proceso bastante neutral, bastante objetivo, en donde aplican las leyes internacionales y por supuesto todas las leyes implícitas del país que está en conflicto, en este caso Venezuela, ¿no? Eso fue un tema bastante álgido en ese entonces, en el año 2007, 2008, sobre todo no sé si ustedes recordarán que precisamente en el año 2008 hubo una congelación de los activos de Exxon por un monto de 12.000 millones de dólares que hizo un tribunal inglés, y eso generó todo tipo de alaraca en Venezuela por parte del régimen, una especie de cruzada bélica contra el imperio y contra los transnacionales y contra todo lo que significa el capitalismo, y generaron un circo increíble en esa época y otra vez confundiendo al país, pues haciéndolo ver que era un ataque que estábamos recibiendo de fuerzas imperiales, ¿no? Cuando esa acción de congelación de activos de ese entonces era perfectamente válido dada la actitud negativa que estaba adoptando Venezuela con ese tema que es básicamente un tema corporativo, un tema empresarial. Después, en el año 2012, el señor Chávez decidió abandonar el centro de arbitraje, es decir, básicamente salirse del Banco Mundial en ese sentido, y buscando precisamente desconocerle la autoridad a este centro de arbitraje. Pero bueno, obviamente eso no podía hacerlo, porque cuando se firmaron estos contratos y cuando se dio el conflicto, estaba plenamente vigente la adscripción de Venezuela al organismo, y por lo tanto no se pudo salir del país. Entonces, bueno, lo cierto es que al final del día, finalmente se dio la decisión hoy, en donde se le obliga a PDVSA a pagar un monto considerable. Estamos hablando de, casi 1.600 millones de dólares que tiene que pagar, de los cuales ya hay que restarle 900 millones de dólares que ya se pagó, que Venezuela tuvo que pagarle a Exxon a través de una sentencia, de un laudo, o sea, a través de un laudo arbitral de la Cámara de Comercio Internacional que se dio en el año 2011, en el 23 de enero del 2011.
en donde se obligaba a PDVSA a pagar 900 millones de dólares por ese mismo caso, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esta sentencia hay que restarle esos 900 millones de dólares y eso hace que Venezuela tenga que pagar unos 700 millones de dólares. Pero lo importante aquí está, primero que nada, la pretensión inicial de PDVSA era de pagar menos de 200 millones de dólares. Entonces estamos hablando de una diferencia bien importante. Y segundo, que se confirma a nivel mundial que, bueno, que tanto Exxon como la empresa Conoco, es decir, las empresas que en ese momento protestaron, y digo Conoco porque la decisión sobre Conoco ya se dio el año pasado, en septiembre, en donde el laudo fue favorable a Conoco y se establece claramente que PDVSA actuó inclusive de mala fe con esos procesos de expropiación en donde no se respetó ninguna de las leyes que existían sobre la materia, es decir, donde se tenía que pagar un justo precio, se tenía que hacer un procedimiento judicial, etcétera, y nada de eso se hizo. Entonces, bueno, básicamente es un golpe muy fuerte a la percepción que se tiene en el mundo sobre el Estado de Derecho en Venezuela y sobre la forma como opera este régimen, tratando a los inversionistas internacionales, pues, en suelo venezolano. Esto es un mensaje muy negativo que se le lanza al mundo sobre la manera como se comporta el país, ¿no? De manera arbitraria y absolutamente inaceptable como se comporta el país. El ministro está tratando, o el canciller ahora, está tratando básicamente de distorsionarlo porque lo que alega es que las pretensiones iniciales de Exxon eran mucho mayores, que alcanzaban casi los 17 mil millones de dólares. Es verdad, la pretensión inicial de Exxon era de casi 17 mil millones de dólares, 16 mil y algo, 16.600 millones de dólares, si mal no recuerdo, pero tenían que ver con una cantidad de pretensiones adicionales a la expropiación, es decir, una serie de materias que estaban involucradas en ese mundo contractual, como los impuestos, digamos, todo el valor futuro de la ganancia que se dejó de tener, etcétera, una cantidad de cosas que básicamente el tribunal desde el principio rechazó, es decir, dijo que no era competente para conocer de esa materia. Entonces, una vez que el tribunal, el centro de arbitraje, se pronunció sobre su incompetencia para conocer de esa materia, ya se sabía de antemano que la decisión en cuanto al monto a pagar iba a girar más o menos en los términos en que se dio la decisión de hoy. Entonces es falso de que el Exxon haya perdido porque su pretensión era muy alta. La pretensión inicial era alta, pero desde el principio se marcó la pauta en ese sentido y se dijo que no podía, en este centro de arbitraje en particular, por la normativa que privan el mismo, no podía hacer una cantidad de exigencias que estaba haciendo, que son válidas. Desde el punto de vista legal, Exxon tiene el derecho a hacer esas pretensiones, pero no de dirimirlas en ese centro de arbitraje, porque el tratado que rige esa materia, de acuerdo al centro de arbitraje, no es competente. Eso con respecto al tema de PDVSA, ¿no? Después quería tocarles el tema de los colectivos, porque yo creo que es muy importante hablar también sobre eso, de que hoy conversemos sobre esa materia, porque bueno, estamos viendo lo que está pasando en las calles y esto es algo que nosotros hemos venido previendo desde hace muchos años, que esto iba a pasar. Yo me acuerdo inclusive cuando yo demandé al régimen en las cortes internacionales, yo argumentaba en ese entonces sobre los círculos bolivarianos, que básicamente después se transformaron en los colectivos. Pero lo que alegaba en ese entonces era precisamente que el régimen estaba armando a un sector muy importante de la población civil venezolana, que estaba dando armas de guerra, inclusive, para prepararlos al combate contra nosotros mismos, es decir, para lanzárselos a la población civil en el momento que lo considerase necesario y para generar terror y miedo en la población civil. Bueno, eso ya se está materializando, pues todas nuestras denuncias y todas nuestras advertencias se están materializando de una manera grotesca. Lo que estamos viendo que ha sucedido pues en estos días es básicamente una guerra entre los colectivos, una confrontación entre ellos mismos, en donde se han dado declaraciones que son sumamente alarmantes y que también las hemos de alguna manera denunciado en el pasado.
que tienen que ver con las supuestas misiones estas que viene desarrollando el régimen. Misiones que hay que recordar que los elementos de la MUD, de la Mesa de Unidad Democrática, respaldaron y felicitaron durante la campaña presidencial pasada como un logro del régimen. Es decir, los mismos miembros de la supuesta oposición venezolana celebraban las misiones. Y lo que estamos viendo es que la misión vivienda, por ejemplo, para decir la más grave de todas en este tema de la confrontación entre venezolanos, de acuerdo a lo que han confesado los mismos colectivos, no es más que una fachada para llenar las urbes de Venezuela, y en este caso particular nos va a centrar en Caracas, construir una cantidad de edificios, supuestamente para la vivienda de la población sin recursos, en donde lo que han hecho es llenarlo de colectivos. Es decir, han llenado la misión de vivienda, los edificios que han construido, de malandros armados por el mismo régimen, preparados para confrontar a los venezolanos, en un escenario estimulado por el régimen. Y eso lo están denunciando los mismos colectivos. Entonces, aquí estamos viendo cómo se ve en tinta fosforescente cuál era el plan del régimen desde el primer momento, que era, bueno, básicamente generar caos en la población civil, terror en la población civil y, bueno, ponernos a matarnos entre nosotros mismos, pues, para reducirnos a nada, pues, básicamente para que se genere una situación en donde la gente le dé miedo a asomar la nariz a la calle, pues. Eso es básicamente lo que está provocando el régimen con esto, y es lo que estamos observando de este enfrentamiento con colectivos, que no va a disminuir, sino que se va a incrementar con las semanas en las semanas que vienen, en los tiempos que vienen. Es decir, esto va en escalada, esto no va a parar, una situación muy grave porque se están enfrentando entre ellos mismos, y bueno, están generando un escenario sumamente peligroso para todos los venezolanos, que vale la pena analizar con mucha seriedad, porque en un escenario como este se está dibujando muy claramente un cuadro dantesco en donde se hace completamente evidente que todas las propuestas que están planteando de salidas democráticas no tienen ni pies ni cabeza, porque esto es un escenario, se podría decir que prácticamente de guerra, pues, estimulado por el mismo régimen. O sea, es el régimen el que está provocando la situación de manera directa. Entonces, si eso no lo coloca en un escenario ya de crimen organizado, o sea, en un escenario completamente ajeno a la ley, ajeno a la Constitución y violatorio de todos y cada uno de los derechos humanos que nosotros conocemos, yo no sé qué otra cosa lo va a demostrar. O sea, yo creo que está muy claro de que esto es una situación que no se puede aceptar bajo ninguna circunstancia, bajo ningún precepto, bajo ningún argumento. Número 2 es ese punto que quería tocar. Y el tema 3, que obviamente tiene que ver con este tema 2, es el asunto de la famosa constituyente, que vemos con muchísima alarma todo lo que está haciendo factores de la oposición, inclusive que se autodenominan radicales, para seguir legitimando al régimen y seguir legitimando unas instituciones que no existen y seguir confundiendo a la población, seguir mareándola con unas propuestas que no tienen ni pies ni cabeza, porque evidentemente una constituyente que primero pasa por una recolección de firmas, es decir, nuevamente quizás nos transportamos a la época de la lista Tascón y la lista Maizanta, que como ustedes recordarán eran listas negras que se hicieron a partir de la recolección de firmas que hicieron estos mismos partidos de oposición en aquella época, supuestamente para organizar el referéndum, y ya sabemos qué pasó con esas listas, pues las transformaron en unas listas negras que utiliza aún hoy en día el régimen para básicamente hacer una especie de genocidio laboral, para privar a miles de familias venezolanas de la posibilidad de lograr un sustento decente y digno en su propio país, porque estas listas hacen que nadie pueda conseguir trabajo en la administración pública, los que tenían trabajo lo perdieron, y por supuesto, como ustedes saben, la administración pública no solamente la directa, sino también la indirecta, todas las empresas privadas que de alguna manera
de forma también directa o indirecta hacen negocio con la administración pública. Entonces se reduce el espectro de contratación a prácticamente cero para toda esta gente que está en estas listas. Entonces básicamente están haciendo una nueva lista en estos términos. Evidentemente eso no es absolutamente inaceptable, pues. Y además de la lista, están planteando en las bases comiciales el introducirlas, una vez que estén recolectadas, en el CNE, que como ustedes saben es una casa de los trucos. Bueno, ya no tiene ni sentido que hablemos y analicemos el tema del CNE. Ya sabemos todo lo que es el CNE y lo que es la farsa que representa. Todo lo que representa el CNE, y no solamente las máquinas fraudulentas, no solamente son los rectores, no solamente son todas las cosas que pasan internamente, sino también el registro electoral permanente, que sabemos que está totalmente adulterado. Entonces, sobre la base adulterada, un registro electoral que ya sabemos que tiene por lo menos 3 millones de fantasmas, no se puede organizar ningún evento electoral de ninguna naturaleza, ni elecciones normales, ni para constituyentes. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, el hecho de que estas personas estos partidos, estos políticos estén planteando esta alternativa, de verdad que no solamente es que deja mucho que desear, sino que genera, por lo menos en mi caso, un nivel de indignación inmenso. Entonces, al final, una vez que uno analiza todas estas cosas, tiene que aterrizar en una conclusión definitiva, que es lo que nosotros hemos tratado, de alguna manera, de posicionar de todas las formas posibles, que tiene que ver con, cuál es la salida. Nosotros estamos, digamos, tratando de que en la matriz de opinión de Venezuela se posicione la única narrativa que se tiene que posicionar, que es nuestro derecho natural a básicamente oponernos a toda esta situación. Es decir, a decir ya basta, a no reconocer estas autoridades criminales que nos están destruyendo el futuro, nos están destruyendo la vida, ya destruyeron el país, eso está clarísimo. Tenemos un país completamente arruinado, y hago un paréntesis en este sentido para que ustedes entiendan la magnitud de la ruina. En este momento Venezuela lo que tiene son 200 millones de dólares en sus reservas líquidas. Eso significa que nada más hay dinero líquido para 2 días de importaciones, en un país que importa hasta la manera de hablar. Entonces, obviamente no hay dinero para ninguno de los rubros importantes, no hay dinero para alimentación, no hay dinero para medicinas, no hay dinero para transporte, no hay dinero para nada. Entonces, lo único que queda son unas reservas de oro que se podrían liquidar para resolver un problema de muy corto plazo. Pero es un problema de muy corto plazo lo que se podría lograr con esas reservas de oro que alcanzan a lo sumo para 16 mil millones de dólares, que es una ridiculez en términos de lo que es el gasto público venezolano. Entonces, desde el punto de vista financiero, Venezuela está arruinada. El precio del petróleo, como saben, está cayendo, está ya tocando los $84 el barril, es decir, casi $18 por debajo de lo que se tenía planificado, una barbaridad. Y con un petróleo a ese nivel, las posibilidades de una recuperación son nulas, porque el dinero que se va a recaudar por esa exportación de petróleo no va a alcanzar para prácticamente nada. Entonces la situación es terrible, tenemos un país que se está acercando a la hiperinflación, la recesión económica es total, el desempleo es inmenso, entonces es un escenario verdaderamente intolerable. Y lo peor del asunto es que no existe ninguna posibilidad de recuperación con este régimen, es decir, el régimen lo que está haciendo es empeorando todos los días esta realidad. Entonces yo me pregunto, ante una situación como esa, ¿qué podemos seguir esperando? Es decir, seguir planteando la posibilidad de hacer unas elecciones para una constituyente, o unas elecciones para una asamblea nacional, y elegir unos personajes para que sigan hablando pistoladas, mientras el país está con esta realidad económica que estoy describiendo, con una PDVSA totalmente destruida, un aparato económico completamente pulverizado, colectivos que ya se están confrontando entre sí como si estuviéramos en una guerra, efectivamente, una guerra, tal como ellos mismos lo dicen, una misión que ya se ha demostrado que fue una acción criminal, porque la misión vivienda, de hacer todos estos edificios en el centro de las urbes más importantes del país, y llenar esos edificios de malandros armados hasta los dientes, armados por el mismo régimen, es una situación que, como decía antes,
es absolutamente inaceptable desde todo punto de vista. Entonces, todo este panorama nos obliga entonces, ya cerrando el paréntesis y siguiendo la línea que llevaba antes, nos obliga a entender que nosotros tenemos el derecho natural de oponernos a todo esto, de desautorizar a esas autoridades que no son tales, son criminales. Entonces hay que perder el miedo de decirlo, y es muy importante perder el miedo de decirlo, porque el miedo a decirlo y no decirlo entonces, y disfrazarlo con otros argumentos, en cierta forma criminaliza la posibilidad de decirlo. Es decir, lo que es nuestro derecho natural nos lo están criminalizando, porque las personas que le dan miedo a hablar de estas cosas, precisamente lo que están demostrando es que les da miedo hablar de lo que tienen el derecho de hablar. Entonces se ponen a hablar de puras pistoladas. Y aquello que realmente tenemos derecho a hablar, que es el tema de la rebelión civil pacífica, es decir, rebelión civil que significa desconocimiento de una autoridad que no existe. Básicamente desconocerles cualquier autoridad sobre nosotros y organizarnos en ese sentido para manifestar ese derecho. Eso es algo que está escrito en todos los ordenamientos jurídicos de la civilización occidental desde hace cualquier cantidad de años y por supuesto en el derecho natural, como decía antes, reconocido por la filosofía occidental desde hace siglos. Entonces, no tiene ningún sentido que no hablemos de estas cosas abiertamente. Tenemos que organizarnos para que esta voz se escuche en todo el país de manera contundente. Entonces, todos los líderes venezolanos que verdaderamente estén trabajando por resolver esta crisis tienen que alinearse dentro de esta narrativa de la rebelión civil y, bueno, hacer las cosas que tenemos que hacer, pues, que como vuelvo y repito, son perfectamente legítimas. Es decir, aquí no estamos conspirando, aquí no estamos actuando clandestinamente, ni estamos actuando de manera sombría, desde la sombra, con una capucha para que la gente no sepa quiénes somos. No, lo estamos diciendo abiertamente, vuelvo y repito, porque tenemos el derecho a decirlo abiertamente. Que eso tenga repercusiones, bueno, ese no es el tema. Porque si vamos a tener miedo de confrontar a este monstruo, entonces, bueno, mejor nos entregamos todos, pues. Esa sería la única alternativa, entregarnos, resignarnos a vivir este escenario dantesco y ya está, y simplemente llegar a la conclusión de que no hay nada que se pueda hacer. Porque si cada vez que alguien sale a decir estas cosas y a tratar de hacer algo, empiezan a tildarlo, de que, como me están tildando algunos, de que bueno, ¿cómo es posible que esté diciendo esas cosas y no sé qué y tal? Obviamente sabemos perfectamente bien el riesgo que estamos corriendo. Pero es que en un sistema como este, el riesgo es a todo nivel. Es decir, todos los venezolanos ahorita estamos en riesgo de perder nuestras vidas. Ya perdimos, se podría decir, que el país. Ahorita lo que hay que hacer es recuperar el país, pero el país lo perdimos. Entonces, realmente es un riesgo más que estamos corriendo, pero dentro de la verdad, sabiendo que tenemos la razón, sabiendo que tenemos el derecho a hacer las cosas. Entonces, si nos llega a pasar algo por decir estas cosas y por hacer estas cosas, bueno, es lo mismo que nos puede pasar si salimos a la calle y viene un malandro y nos mata para robarnos los zapatos. Es decir, esos son riesgos que existen, pero que para nada criminalizan el derecho que uno tiene, por ejemplo, de salir a la calle con sus zapatos nuevos a caminar por la plaza pública. Es decir, yo puedo tener miedo de salir a la calle porque sé que eso me puede pasar, pero eso no significa que no tenga el derecho de salir a la calle con mis zapatos nuevos a caminar por la plaza pública, sabiendo que me puede matar un malandro. Bueno, lo mismo pasa con el tema de decir estas cosas abiertamente. Obviamente sabemos que por decirlo un régimen criminal no puede hacer cualquier cosa, pero eso no significa que no tengamos el derecho de decirlo y que no estemos en la razón cuando lo decimos. Entonces, lo que yo invito a la mayor cantidad de venezolanos posible a que lo digan igual que yo, porque si es uno o dos gatos los que lo estamos diciendo, no vamos a llegar para ninguna parte, pero si es un clamor nacional de todo un país diciéndolo, entonces cambia completamente el juego, Y a aquellos que están hablando del temor, de que existan protagonismos y cosas como esta, yo les contesto que aquí el objetivo no es estar de primadona, ni de capitán del equipo de fútbol, ni nada de esas ridiculeces que por ahí andan diciendo. De eso no se trata de que es importantísimo que se posicione en el escenario nacional una voz alternativa
a lo que ya conocemos, la de los políticos tradicionales, que vienen reiteradamente durante 16 años destruyendo cualquier posibilidad de oxígeno que pueda tener la lucha contra este régimen. Porque en el pasado se han organizado una cantidad de cosas importantes de calle, pero esas cosas de calle que se han organizado, algunas de ellas muy bien organizadas, al final no tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque como existía en el escenario político una cantidad de personajes reconocidos tanto por el país como por la comunidad internacional, les fue muy fácil neutralizar esas acciones, les fue muy fácil apagar, como yo digo yo, apagar la calle. Pero si en ese escenario hubiesen habido personas claras de que eso era la única forma que teníamos para lograr nuestra libertad y que eso era perfectamente legítimo, otro gallo hubiera cantado. Entonces hay que reemplazar a esos voceros y hay que colocar a nuevos voceros que tengan la narrativa correcta, que se conecte con el espíritu de libertad que tiene la juventud venezolana, que se conecte con la reserva moral que tenemos en nuestras Fuerzas Armadas, que se conecte con el ansia de libertad que tienen no solamente los profesionales, la clase media venezolana, todos los sectores sociales venezolanos, y sobre todo, déjenme decirles, los sectores más necesitados. Porque yo no hago otra cosa que reiterar en esos sectores el inmenso descontento que hay con este régimen y la desesperación y la angustia en la que vive la gente de menores recursos en este país. Por eso yo digo que serían los primeros en salir a bailar a las calles si se hace lo correcto. Pero vuelvo y reitero, lo correcto lo tienen que hacer en un primer momento la gente que mayores posibilidades tiene en una sociedad. La gente que tiene acceso, por ejemplo, a estas discusiones de sello, la gente que tiene la posibilidad de alguna manera de hablar con la comunidad internacional, la gente que de alguna manera puede de alguna forma generar algún tipo de liderazgo en sus ámbitos de desenvolvimiento. A nosotros es a los que nos corresponde llevar la primera bandera, la bandera principal, y a partir de allí, se irán desencadenando una cantidad de apoyos silentes que hay en este momento, que cuando se activen estas cosas comenzarán a surgir también de forma más visible. Pero tenemos que, lo primero que nada, perder el miedo y darnos cuenta de que si nosotros no hacemos esto, simplemente estamos entregados, pues. Porque, aquí no estamos en un conflicto normal. Algunos dicen por ahí, y voy a aprovechar para aclararlo una vez por todas, el tema de Gene Sharp, el tema de que han venido cuestionándome últimamente Está hablando con usted el doctor Juan Carlos Sosa Púrvas. Continuamos. ¿Ya? Ok, nuevamente regreso. Planteo el tema de Gene Sharp, que como ustedes saben es un profesor de la Universidad de Harvard, ya muy viejo él, muy retirado, se podría decir por su edad, pero que en su momento hizo un decálogo muy importante, escribió sobre las dictaduras y cómo confrontar las dictaduras, y de alguna manera estableció una serie de pautas que se tenían que seguir en escenarios en donde uno estuviese padeciendo regímenes totalitarios dictatoriales. Yo he insistido que muchos de esos planteamientos del señor Sharp son perfectamente válidos. Lo que dije también fue que hay que cuidar muchísimo el contexto de cada país y de la realidad de cada situación, que no se puede generalizar y universalizar una serie de contenidos que no necesariamente aplican en algunas de las sociedades en donde se pretenden aplicar. Y dije, cuando planteé esto, que el señor Sharp, cuando ideó su mecanismo de confrontación, lo planteó especialmente para combatir dictaduras de ideología distinta a las ideologías de izquierda. Es otro tipo de ideología, el tipo de dictadura que él tenía en mente cuando hizo su planteamiento. Que eso es un hecho fáctico, es decir, eso no es una opinión mía, eso es una realidad fáctica. Y él mismo públicamente lo dijo en varias ocasiones. Disculpen, aquí estamos nuevamente con el doctor Púrvas. El mismo Chávez en un momento determinado tuvo acercamientos con Chávez, pero ese no es el punto. Lo que quiero decir con esto
es que, bueno, era necesario aclarar el asunto de la izquierda y la derecha. No estoy diciendo que no aplique para dictaduras de izquierda, lo que dije fue que en un primer momento había sido pensada para dictaduras de derecha y nunca se han aplicado exitosamente en escenarios donde privan las dictaduras de izquierda. Y número dos, el tema de que están planteadas para escenarios en donde están muy claramente definidos los bandos, en donde la sociedad se entiende y la comunidad internacional ha comprendido que son sociedades dictatoriales, que están sometidas a un dictador, y la población que está confrontando al dictador está unida en su espíritu de libertad y en la narrativa de que está confrontando una dictadura. Eso es importantísimo entenderlo. Hay dos bandos definidos. Está la dictadura y está el grueso de la sociedad que llegó a la convicción que no puede seguir tolerando esa dictadura y que tiene que hacer algo para combatirla y para derrotarla. Entonces, en esos escenarios, el decálogo de Sharp es perfecto y se aplica de la A a la Z. Pero un escenario como el nuestro, en donde no existen dos bandos definidos, sino que hay un pasticho, donde hay una supuesta oposición que ni siquiera reconoce que hay una dictadura, y cuando la ha reconocido ha sido simplemente retóricamente, porque en la práctica hace cosas que evidencian que no cree que es una dictadura. Cuando plantean, por ejemplo, salidas democráticas, constituyentes, todas estas cosas, están desvirtuando completamente cualquier argumentación que tenga que ver con una dictadura. Y son líderes que siguen planteando la posibilidad de eso, de recorrer caminos electorales. Han ser muchos de ellos infiltrados del mismo régimen. O sea, hasta ahora hemos tenido una oposición total y absolutamente entregada al régimen, que ha seguido su juego, ha seguido sus reglas y lo ha legitimado reiteradamente, conformándose simplemente con las migajas que el régimen le da para que se quede tranquilo, para que no fastidie, para que cohabite con él. Entonces, no es una sociedad, o sea, no es un sector político opositor que está unido luchando contra una dictadura, es un sector político opositor que está legitimando al régimen, quitándole su verdadero rostro de dictador y maquillándolo como demócrata. Y está el tercer sector, que somos nosotros, que tenemos años diciendo que esto es una dictadura y que hay que confrontarlo como la dictadura que es. Pero hasta tanto no saquemos del terreno de juego a estos falsos opositores que están construyendo ese pasticho, que hacen que no se entienda a nivel mundial todavía exactamente ni siquiera qué es lo que está pasando en Venezuela. Los mismos venezolanos, muchos de los venezolanos de buena voluntad están confundidos también. Es distinto entonces, porque entonces se hacen las acciones de calle que plantea el Sharp y de la manera como él lo plantea, y muy fácilmente, ¿qué pasa? O es neutralizable por el sector político tradicional, como efectivamente ha sucedido durante estos 16 años, o en un corto plazo se puede lograr el objetivo, como pasó en el 2002, en abril, pero precisamente por no existir esos líderes políticos y esas autoridades posicionadas en ese espíritu de lucha, entonces capitalizan lo que no deben capitalizar. Es decir, a la hora de establecer un gobierno de transición, se colan otra vez en el escenario todos los personajes que precisamente deben salir de ese escenario para poder reconstruir un país. Ese es el riesgo que tenemos ahorita implícito. Y por eso hacer llamados de calle, alocados, sin tener previstas estas cosas, es un disparate. Porque precisamente uno está planteando unos escenarios que son muy riesgosos, donde ya hemos visto cómo las cosas que han pasado, y no tienen mayor posibilidad de éxito, como vimos también, porque yo básicamente estoy estudiando es la historia nuestra, nuestros precedentes más cercanos, lo que hemos vivido en estos 16 años. Y precisamente lo que a mí me invitó este año a hacer las cosas que estoy haciendo y cómo las estoy haciendo, es cuando vi que ese espíritu de libertad hermosísimo que se despertó a principios de este año, fue apagado de la manera como fue apagado, precisamente por no tener en el escenario político esta narrativa bien colocada, por no existir en Venezuela esta matriz de opinión bien asentada. Entonces, básicamente, por eso es que yo insisto en que sí es necesario que existan líderes visibles de la resistencia, que sí es necesario que exista una narrativa bien posicionada en la matriz de opinión, y que todos estos líderes de pacotilla tienen que ser desplazados, porque de lo contrario, si se aplica el manual de Sharp, de la A a la Z, sin que esto esté resuelto primero,
vamos directo al fracaso otra vez, como fuimos directo al fracaso cuando se organizaron las cosas que se organizaron en el pasado. Entonces, básicamente ese es el punto. Espero que haya quedado claro y en todo caso, por supuesto, estoy completamente abierto a cualquier reflexión que ustedes quieran hacer. En 2 minutos regresamos con ustedes con las preguntas. Ya regresamos. Ok, estimados usuarios, moderadores de los demás canales de sello, a continuación entonces vamos a formular las preguntas que han llegado a través de @sororita al doctor Juan Carlos Sosa Púrua. ¿Existe la posibilidad de revocar los convenios internacionales firmados por Maduro? Claro que existe esa posibilidad de salirse de todos esos acuerdos ridículos que ha firmado este régimen, pero hay que cambiar de régimen, evidentemente. Hay una serie de compromisos adquiridos que no sería sensato eliminar, es decir, hay una serie de obligaciones que ya están contraídas, que no necesariamente tienen que desconocerse, es decir, se podrían honrar para no generar conflicto con alguno de esos países con los que se hicieron esos acuerdos, pero a futuro, por supuesto, cambiar completamente la letra de las negociaciones que se hicieron, en el intento de salvar la posibilidad de mantener relaciones con muchos de esos países, pero de una manera distinta, de una manera positiva, de una manera inteligente, de una manera ganar-ganar, en donde Venezuela efectivamente se beneficie de verdad. Pero evidentemente convenios tipo los de darle petróleo a Cuba, todo eso tiene que quitarse, tiene que eliminarse totalmente, y si quedase algún tipo de deuda con un régimen que sea dictatorial, que sea un régimen forajido, evidentemente allí ni siquiera debería reconocérsele ninguna obligación existente contraída previamente. Ahí sí sería yo partidario de desconocer esa obligación, porque lo primero que debería hacer Venezuela en un sistema distinto a este, es decir, en un gobierno de verdad, en un gobierno orientado hacia la modernidad, hacia el bienestar, hacia el primer mundo, lo primero que tenemos que hacer es desvincularnos de todos los regímenes forajidos que se han asociado con este régimen que nos oprime en este momento, ¿no? Ok, próxima pregunta, doctora Púrua. Disculpe, doctor Sosa Púrua. Si llegase a darse una junta cívico-militar, ¿cree que debería tener un tiempo estipulado antes de asumir para convocar a elecciones? Eso sería demasiado temerario decirlo de antemano, porque hay que ser muy pragmático. Hay que primero que nada, limpiar la institucionalidad, recuperar la institucionalidad del país. Y el tiempo que eso lleve dependerá mucho de cómo se puedan materializar las acciones que se tengan que llevar a cabo para que efectivamente se pueda lograr ese objetivo. Y lo otro, por supuesto, es desarmar a todos esos colectivos, es decir, hay que hacer todo un trabajo de freno de la delincuencia desatada que tenemos, que también, implica una cantidad de acciones que son complejas y decisiones que son complejas. Y hay, por supuesto, que recuperar la economía del país, recuperar el Estado de Derecho, recuperar la confianza en Venezuela, atraer una cantidad de inversiones que faciliten esa recuperación económica. Entonces, todo esto son medidas que toman tiempo en su ejecución. Se pueden hacer de una manera expedita, se pueden hacer de una manera muy efectiva, pero no se puede prever el tiempo. Es decir, yo lo que podría decir es que tendría que ser el menor tiempo posible, es decir, habría que buscar hacerlo de la manera más rápida posible para que en un tiempo perentorio, efectivamente, una vez que estén las condiciones dadas, se pueda dar un proceso abierto, transparente, democrático, en donde la gente efectivamente pueda elegir de manera real quiénes son las personas que van a conformar el gobierno, evidentemente. Pero también entonces es importante que en este gobierno de transición las personas que ocupen las posiciones de liderazgo sean personas que estén reconocidas por su trayectoria profesional y sean personas también reconocidas por el país, y no unos paracaidistas que nadie sepa quiénes son. Entonces es importante que esa junta de gobierno, ese gobierno de transición, a mí no me gusta llamarlo junta, me gusta llamarlo gobierno de transición,
sea un gobierno donde sus integrantes estén claramente reconocidos por la comunidad nacional e internacional, y sea un gobierno que tenga la posibilidad de tener fundamentos sólidos, es decir, que exista una gobernabilidad y no que se caiga por su propio peso, precisamente porque las personas que lo integran no son las personas adecuadas para el momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Muchas gracias, doctor Sousa Purga. Tenemos otra pregunta de Guerrera Samurai 1. ¿Piensa usted, doctor, que el hundimiento de este régimen ya se encuentra en fase terminal? Pienso que este régimen está hundido desde hace muchísimos años. El tema es que lo vienen sosteniendo los factores que supuestamente han debido haber facilitado su caída. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar del juego a esos personajes que supuestamente representan a la oposición, que están sosteniendo el régimen caído. Imagínense eso, que está caído, pero están estos personajes que deberían ayudar a que termine de caerse, sosteniéndolo para que no se caiga. Si quitan a esas personas que están sosteniéndolo, sucede lo que tiene que suceder, se caen. ¿Por qué cree usted? Esto es muy a propósito de lo que está diciendo, pues. Lo dice Jorgelina. ¿Por qué cree usted que los políticos tradicionales no le dicen la verdad al país, que aquí hay una dictadura y que no podemos legitimarla? Porque hay demasiados intereses de por medio. Hay demasiado infiltrado del régimen en ese sector, demasiado infiltrado, y no les interesa, tan simple como eso, no les interesa que el juego cambie, porque ellos en el juego actual están capitalizando. Esa es la única realidad, esa es la triste realidad. Ellos, en el punto de vista partidista y personal, están capitalizando en esta situación. Y un escenario alternativo, ellos saben que muchos de ellos ese escenario los va a dejar de lado, y eso es lo que no quieren. Es decir, si por ejemplo nosotros le levantamos el disfraz al CNE, eso significa que en un buen tiempo no pueden haber elecciones. Y si no hay elecciones, ¿qué es lo que pasa? Que todos esos intereses partidistas, bueno, se quedan fríos, pues. Entonces toda esa movilización y toda esa manera que ellos tienen de mantener esa burocracia y ese clientelismo, pues se acaba. Y eso es lo que ellos quieren mantener, esa burocracia y ese clientelismo. Y para eso necesitan de elecciones. Y las elecciones solamente se pueden dar con este CNE. Entonces, un CNE que es una farsa total, pero que a ellos les ha servido, porque precisamente el juego está dado para que el régimen conceda espacios electorales, precisamente para mantener la ficción. Entonces, esos espacios ya sabemos que no detienen para nada la destrucción del país, pero a los beneficiados sí los beneficia muy jugosamente, dicho sea de paso. Esa es la triste realidad. Gracias, doctor Juan Carlos. Tengo la pregunta ahora de @sororita. ¿Qué opina usted de la Junta Cívico-Militar propuesta por el doctor Franceschi y el vicealmirante Carratú? La verdad es que no sé con exactitud el tipo de planteamiento que ellos están haciendo en ese sentido. Lo que he escuchado, por ejemplo, del vicealmirante Carratú Molina, me gusta en cuanto a su diagnóstico. Me parece que es una persona además a la cual yo le tengo mucho respeto. Es una persona que hasta donde yo conozco es una persona muy respetable, y por lo tanto yo tomo muy en serio las cosas que él dice. Así que bueno, creo que es una persona que está bien direccionada. No conozco, vuelvo y repito, los detalles del tipo de gobierno que le está planteando. No me he sentado a tener una conversación detallada sobre estos asuntos con él, entonces sería muy temerario de mi parte emitir opinión al respecto. Y con respecto al señor Franceschi, bueno, también pienso que dice muchas cosas que son correctas. Ahí sí tengo ciertas reservas, porque el señor Franceschi ha sido muy incoherente todos estos años. Es decir, apoyó las primarias, en fin, o sea, de alguna manera ha tenido posiciones muy ambivalentes en todos estos años que hemos sufrido. Entonces, esas posiciones ambivalentes, en una situación tan crítica como la que estamos viviendo, a mí me parecen peligrosas, pues. Entonces, es una persona con la que yo en lo personal no tengo absolutamente nada negativo que decir. Creo que es una persona bien, o sea, es un hombre que está actuando de buena voluntad, por lo menos esa es mi percepción, pero mi reserva tiene que ver básicamente con sus ambivalencias, o sea, con el hecho de que pienso que ha sido muy incoherente
con su pensamiento. El mismo hecho de que él de repente diga cosas como que él fue de izquierda y tal, y comulga con esa filosofía fallida, a mí me genera reserva, porque si algo se ha demostrado en la humanidad es que la filosofía de izquierda es una filosofía del fracaso. Es decir, en ningún sistema donde se haya aplicado, ese sistema ha tenido éxito. Es decir, todas las sociedades que han aplicado esa filosofía de vida han sido sociedades que han sufrido terribles males. Entonces yo soy un hombre muy pragmático y me inclino hacia, evidentemente, una posición completamente distinta a esa. Porque básicamente estudio la historia de las naciones y bueno, en base a eso saco mis conclusiones de lo que funciona y no funciona. Y si algo sé que no funciona, es ese tipo de filosofía. Entonces básicamente esa es mi reserva con respecto a él. Tampoco me gusta que a veces sale generando demasiado triunfalismo, de manera muy ligera, es decir, hace planteamientos que le hacen creer al país que la solución es inminente, sin ningún fundamento para decirlo. Es decir, uno que también está de este lado tratando de ver que exactamente poniendo termómetro a lo que está pasando, yo muchas veces me he preocupado porque sé que lo que está diciendo no es viable, y sin embargo lo dice. Entonces pienso que esa también es una actitud equivocada, que yo le recomendaría al señor Franceschi que trate de moderarla, porque uno no puede generar expectativas tan grandes en la población para después no cumplirlas, porque efectivamente generas desmoralización, o sea, quiebras el espíritu de la gente, generas escepticismo, generas tristeza, generas depresión. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pues yo me cuido mucho de no hablar de tiempos específicos ni nada, yo simplemente me concentro en las cosas que se tienen que hacer, pero sin generar triunfalismo ni dibujar escenarios que no vea factibles. Es decir, trato de ser muy pragmático en lo que digo, partiendo de la base de las inmensas dificultades que tenemos por delante. Nada de esto que yo estoy planteando es fácil de llevarse a cabo, es algo sumamente complejo, pero vale la pena intentarlo, y eso es básicamente lo que yo invito al país a hacer, a que tengamos esperanza de que si de verdad nos unimos en estas cosas que estamos planteando, se puede lograr el objetivo, pero que se logre, digamos, en un tiempo específico, es una verdadera irresponsabilidad decirlo, porque es un tema demasiado complejo. Ok, creo que daremos unas 3 o 4 preguntas más. Aquí tenemos al señor @caradecrimen. Saludos, doctora Furo. ¿Qué pasará con los políticos pro-oficialistas, MUD y sus seguidores cuando la resistencia logre los objetivos? Yo siempre he insistido que en el mundo político, en el sector político, hay gente valiosísima, sobre todo los activistas. Lo que pasa es que han estado muy mal liderados, pero yo pienso que se puede recuperar mucho de ese mundo, gente muy valiosa, muy trabajadora, muy entregada al país, que simplemente han estado muy mal dirigidos, porque también muchas de las cosas terribles que ha hecho la MUD las ha hecho por la levedad que caracteriza a mucha gente, es decir, por mucha superficialidad, pero no necesariamente por mala fe, sino por estupidez, pues, porque han sido personas sumamente endebles en su comprensión de la realidad que nos está destruyendo. O sea, han tenido una aproximación a la política sumamente convencional, fundamentada en una gran superficialidad intelectual. Pero eso no descarta que tengan valores humanos y que tengan posibilidad de aportar en los procesos del futuro. Creo que hay mucha gente valiosa en ese sentido. Yo simplemente dejaría de lado a los que se sabe que han negociado con el régimen y que son fichas del régimen y que son cómplices de toda esta trágica realidad. A eso sí yo los pondría completamente de lado. Y bueno, y yo creo que se van a quedar de lado por su propio peso, porque la misma sociedad se los va a reclamar. Es decir, cuando la verdad efectivamente se entienda y se comprenda, yo creo que va a ser un proceso automático. Es decir, todos aquellos que han mentido y que han falsificado la realidad se van a quedar de lado por su propio peso, sin necesidad de que se haga algo en específico para que eso suceda. Yo creo que va a ser un proceso natural.
Venezuela Reporta pregunta, doctor Sosa, ¿qué hacemos con la constituyente? ¿Cómo bloqueamos esta nueva trampa del régimen y la MUT? Bueno, con lo que hemos dicho, hay que básicamente silenciar esa narrativa con una narrativa diferente, con la narrativa que hemos venido planteando nosotros. En la medida en que nosotros logremos posicionar esta narrativa, esa narrativa se va a caer por su propio peso. Yo no creo que se tenga que hacer algo en concreto para suprimirlo, porque además eso no se puede hacer. ¿No? Por lo menos no se puede hacer utilizando los métodos que nosotros tenemos que utilizar, que son métodos civilizados y métodos en el deber ser, si se quiere. O sea, nosotros no podemos hacer nada para buscar perjudicar a ciertas personas o perjudicar ciertos procesos. Creo que eso no nos corresponde a nosotros. Esos procesos tienen que quedar de lado y esas personas tienen que quedar de lado, pero de manera, como decía antes, como un proceso natural, siempre y cuando se logre posicionar en el espectro nacional una narrativa que, bueno, que atraiga a la gente y que efectivamente la gente apoye. O sea, porque hasta ahora inclusive mucha gente por inercia ha apoyado esas alternativas porque siente que no hay ninguna otra. Entonces dicen, bueno, antes de apoyar a Maduro y a esos criminales del régimen, prefiero apoyar a esto porque es lo único distinto que veo que hay. Entonces eso ha pasado mucho. Entonces el reto está en posicionar en el espectro nacional esa alternativa para que la gente se dé cuenta que el camino no es ese, que hay un nuevo camino y ese camino nuevo que se está planteando es el camino que hay que recorrer. Entonces ese es el reto. Y eso implica trabajo y ahí todos podemos aportar porque una matriz de opinión y una narrativa se posiciona en la medida que mucha gente se sume a ella. Pregunta Bustamante Raúl, ¿existe algún movimiento al cual me puedo integrar para integrarme a los grupos creados? Bueno, existen movimientos de movimientos, es decir, aquí no se trata de... Nosotros representamos el movimiento Fénix, que ustedes saben, nosotros hemos hablado mucho de eso, pero el movimiento Fénix no es un partido político, básicamente es un grupo de personas en todo el país que, bueno, que tenemos esta posición mía, pero la idea nuestra no es transformar que necesariamente sea este grupo el que prive. Estamos buscando sumar una serie de liderazgos a nivel nacional que tienen sus propios grupos, tienen sus propios equipos, tienen sus propias organizaciones que se sumen en un movimiento, un gran movimiento de movimientos, y bueno, nos transformemos en la fuerza, pues. Nosotros tenemos a Fénix, y bueno, a Fénix se pueden acercar, por supuesto, y tenemos en YouTube tenemos el canal Venezuela Fénix, en donde pueden ver una cantidad, tenemos como 170 videos ya colocados allí, para que la gente se familiarice con las cosas que estamos haciendo y que estamos diciendo. Y a partir de allí, por supuesto, nos pueden contactar y podemos empezar a hacer cosas juntos. Pero vuelvo y repito, nosotros lo que estamos tratando no es de posicionar a Fénix porque tenemos un interés político en que Fénix sea el movimiento, no, ese no es nuestro interés. Utilizamos Fénix como símbolo que nos representa por el tema del renacimiento, porque pensamos que Venezuela está ahorita destruida, está en sus cenizas, y el ave Fénix es el símbolo del renacimiento de la ceniza, precisamente hacia la reconstrucción, hacia un porvenir luminoso, un porvenir de luces. Entonces, básicamente ese es el símbolo que lo representa, pues. Pero vuelvo y repito, la necesidad que tenemos es que se sumen más movimientos y que seamos esa fuerza nacional integrada por liderazgos regionales de gente que tiene años trabajando en sus sectores y en sus respectivas comunidades, bueno, que se sumen con sus fuerzas ya ganadas a este movimiento de movimiento. Y como última pregunta, doctor Sosa Spurba, CD Crimen le pregunta, en su último libro, a pesar de ser una novela, considero que tiene mucha cercanía a la realidad. ¿Estrategia anticensura? Bueno, ya pasó previamente por mucha censura, ¿eh? No quiero entrar en detalle en ese sentido, pero ya el camino recorrido es un libro que yo escribí hace casi 2 años. Lo que pasa es que
que finalmente salió publicado después de pasar cualquier cantidad de obstáculos previos, ¿eh? Precisamente por eso el tema de la censura, pero ya está afuera, o sea, ya está circulando. Ya la censura que pueden hacerle al libro es simplemente que lo retiren del mercado, pero bueno, tendrían que ver cómo hacen, pues, porque ya está distribuido a nivel nacional y también a nivel internacional. Entonces, bueno, la censura que puede haber es básicamente comentarios y tal al respecto, pero ya el libro existe, ya el libro está ahí. La historia está contada. La historia está contada. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Sosa Spurua. Por favor, esta sería la ronda de preguntas a través de Twitter, pero si le gustaría, por favor, hacer un cierre ya para hacer completamente lo de la charla, le agradezco. Bueno, insisto en la necesidad de que construir esta gran esperanza nacional basada en pragmatismo, basado en esfuerzo, de que nos tenemos que sumar en esto, y no pensar que la cosa está perdida y que nos tenemos que resignar a la mediocridad y a resignar a estas propuestas alocadas bueno, que se han planteado. Tenemos que unirnos y crear esta narrativa nueva, saber que tenemos el derecho de hacerlo, quitarnos el miedo, centrar la mirada en el futuro, de la Venezuela que podemos ser, que yo estoy convencido que podemos ser. Y bueno, básicamente los invito a que establezcamos un diálogo perenne a través de las redes sociales y que nos ayuden también a organizar presencia nacional. O sea, los que tengan capacidad, por ejemplo, de organizar grupos en sus distintos estados, háganlo y invítennos y nosotros vayamos allá a conocerlos personalmente, a hacer planteamientos, a generar sinergias. Y bueno, y los que no puedan hacer eso, bueno, por lo menos utilicen las redes sociales, todo lo que es Facebook, Twitter, etcétera, estos mismos canales. Ok, muchas gracias, doctor Sosa Spurua. El Twitter del doctor Spurua es JC Sosa Spurua. Cualquier cosa ustedes por allí le pueden escribir, que él gustosamente entonces les contestará. Cambio y buenas noches.